Itxarango dugu kamarak bere tokira joan artez. Bueno, eguardion guztioi eta mila esker etortzeagatik. Bueno, ikusten dezuten bezala gaur EH Bilduk atzoko emaitzak oso onak izan baziren ere, lanean jarraitzen du, eta gaur ohikoa denez, bere mahai politikoa bildu egin du atzoko, besteak beste, atzoko emaitzen balorazioa egiteko. Orduan, lehenik eta behin, atzo esandako hainbat aipamen eta esandako hainbat erreflexio berretsi egingo ditugu. Zeren eta gure ustez, importantea da berristea ze motatako emaitzak eduki dituen ezker independentistak Hego Euskal Herrian, ez? Eta esan behar dugu, Hego Euskal Herrian abstentzioa handiagoa izan baldin bada ere, Euskal Herria Bilduk 17.000 boto gehiago lortu egin dituela, eta beraz, gu gera bakarrak botoetan igo garenak Hego Euskal Herrian. Orain dela urte batzuk, kartzelatik atera ginenean, kartzelatik atera eta segituan hauteskunde Espainiar batzuk ospatu ziren, eta 2 diputatu lortu genituen. Orain dela 6 hilabete 4. Eta orain 5. Eta beraz horrek esan nahi du, Euskal Herria Bilduk, ezker independentistak, gero eta indar handiagorekin gorazko jarrera eta joera bati eutsi egiten diola. Atzo esaten genuen bezala ere, harrokeririk gabe, baina harrotasunez, Euskal Herria Bildu da Hego Euskal Herriaren kasuan, herrialde guztietan ordezkaritza duen alderdi abertzale bakarra, mugimendu abertzale bakarra. Gugea Hego Euskal Herrian indar municipalista handiena. Hori da Euskal Herria Bildu. Eta zentzu horretan esan dezakegu nolabait ere gure alternatiba oso sendoa dela eta hor dagoela ez bakarrik gelditzeko, baizik eta egunen batean gure herria gobernatzeko dudarik gabe. Beraz, mila esker berriz ere botu eman diguten guztiei, badakite esaten duguna egiten dugula, eta egiten dugula esaten dugula. Eta gure jendeak, eta Euskal Herriko jendeak saritu egin du hau, eta guk uste dugu hori oso importantea dela. Beraz, oso pozik. Estatuaren hausnarketaren inguruan, zer esan? Urteak daramazkigu esaten, 78ko regimenak krisi larrian dagola. Aspaldi gu bakarrik esaten genuen, orain jende gehiago esaten du. Eta atzoko emaitzek oso agerian uzten dute hori horrela dela. Eta horren aurrean berriz ere errepikatuko dugu, 2 aukera bakarrak daude. Edo tesi involuzionistak garaitu egiten dira eta Turkiarerako gobernantza eredu batetaragoaz, ilegalizazioekin, konsulten ilegalizazioarekin, murrizketa sozialarekin, autogobernuaren mugaketarekin eta barrarekin, edo benetan demokratizaziorako agenda bat jartzen da martxan. Eta gu, bigarren aldekoak gera. Eta hori da berriz ere esan nahi duguna. Egia da, esan behar dugula ere bai, kanpaina osoan Alderdi Sozialista eta Sánchez askoz nabarmenago egon dela involuzioaren alde, demokratizazioaren alde baino. Berak iragarri ditu, hainbat eta hainbat gauza, estatu kolpe digital bat eman dute, konsultak ilegalizatuko dituela esan zuen, plurinazionalitatea kendu zuen, gero federalismoak kendu eta ipini egin zuen, baina guk oso kezka handiz jarraitu dugu Alderdi Sozialistaren evoluzio hori. Eta ematen du, Alderdi Sozialistak, kanpainan esan dugun bezala, hor dagola. Baina badago beste aukera bat, eta beste aukera zein da? Transizioan eraikitako arkitektura juridiko-politikori aldatu eta benean demokratizatzea. Eta gure ustez, argi dago, badago la agenda demokratizatzaile bat. Eta hori da, Jotza de Marren, indar soberanistek, sinatu genuena. Ez dago demokratizazioarik, autodeterminazioarik gabe, presoen askatasunarik gabe, politika sozial aurrerako irik gabe, ez dago demokratizaziorik Espainiar estatuan. Eta gaur berri ere esaten dugu. Beraz, eskerrak eman jendeari boto eman digulako, baina zertarako erabiliko dugu gu botoiek. Gu garbi daukagu atzo 2 milioi boto baino gehiago
lortu genituela soberanistak Espainiar Estatuan. 2 milioi boto pasata, eta 29 diputatu. Jotza Demarreko, berriro diogu, egitasmo politiko bati babesa eman diotenak. Eta zentzu horretan, guk lehen aipatutako bi aukera horien artean, bat profitatuko dugu. Eta da, baldin badago, eta ez dugu uste, baina baldin badago demokratizaziorako agenda bat, hor egongo gara. Desdemokratizaziorako agenda bat baldin badago, parean eukiko gaituzte. Inongo zalantzari gabe, parean eukiko gaituzte. Eta hori izango da, Euskaldunak eman diguten botoen erabilera hemendik aurrera. Norbaitek nahi baldin badu arazoak termino demokratikoetan konpondu, adostasunez konpondu, demokraziaren bidetik konpondu, mai batean eseri eta akordatu, mugari gabe, inongo baldintzari gabe, gu hor egongo gara, beti egon garen tokian. Norbaitek nahi baldin badu Espainiar Estatua eta horrek itxura guztia du, Turkiarerako gobernantza eredu batetara jutea, parean eukiko gaituzte. Eta asko izanen gera. 2 milioi baina gehiago izango gera, eta lanean eta borrokan jarraituko dugu. Hori da gaur esateko daukaguna. Decía que, bueno, a pesar de la intensa noche y de la feliz noche que hemos pasado, hoy Euskal Herria Bildu ha reunido a su mesa política, como todos los lunes, así que a pesar de las euforias y a pesar de los grandes resultados, seguimos trabajando, como no podía ser de otra manera, y entre otras cosas, hoy hemos tenido la oportunidad de hacer la valoración de las elecciones de ayer con un poco más de sosiego. Con respecto al sur del país, desde nuestro punto de vista, hay un dato que nadie puede ocultar, aunque algunos traten de hacerlo. Euskal Herria Bildu ha subido 17.000 votos en estas elecciones. Es la única fuerza política que ha subido en votos con representación parlamentaria en estas elecciones. Y lo hemos hecho en los 4 territorios. Y tenemos que decir que estamos fundamentalmente orgullosos y orgullosas de que Euskal Herria Bildu sea la única fuerza abertzale que tiene representación homogénea en todos los territorios del país y en este caso en los territorios del sur del país con representación parlamentaria. Estamos muy contentos y contentas por ello. Ayer festejamos no solo el diputado de Áraba, sino la diputada de Nafarroa, y creo que esto hay que ponerlo en valor. Hemos tenido unos grandes resultados electorales. Cuando salimos de la cárcel, a los pocos meses, no os recuerdo exactamente cuántos, hicimos una campaña electoral de elecciones generales y obtuvimos 2 diputados. Hace 6 meses obtuvimos 4 y ahora hemos obtenido 5. Eso quiere decir que Euskal Herria Bildu, como casa común, que se quiere construir y todavía se construye con voces plurales para el conjunto de la gente que se sienta progresista, que se sienta abertzale, que se sienta soberanista del país, es una fuerza en crecimiento permanente durante los últimos 3 años. No somos perfectos ni perfectas, tenemos que seguir trabajando, cometemos errores, pero somos una fuerza que empieza a crecer de manera imparable en todas las convocatorias electorales. Y esto, iba a decir eso de nos llena de orgullo y satisfacción, pero me suena que esto lo dice otro. Pero nos da confianza, y nos da confianza en el futuro. Somos la primera fuerza municipalista en el país y, por lo tanto, somos la alternativa de izquierdas en este país. Alternativa de izquierdas y soberanista. Con respecto al Estado, ¿qué decir? Lo llevamos diciendo durante los últimos 3 años. O sea, nosotros llevamos insistiendo y haciendo una previsión política en los últimos 3 años, que ahora comparte mucha más gente que hace 3 años. Llevamos insistiendo y defendiendo una tesis, y es en el Estado español, como en el mundo, como en Europa, pero en el Estado español todavía por cultura política, seguramente con mayores facilidades, hay una deriva hacia el autoritarismo. Hay una deriva a que haya modelos de gobernanza mucho más autoritarios. En Italia, en Hungría, en Polonia y también ahora en el Estado español. Porque hay una cultura política que le empuja a eso. Y venimos insistiendo en una tesis que es el régimen del 78. Es un régimen en crisis, en absoluta crisis. Y por lo tanto, no se han convocado unas elecciones para salir de la crisis. Hay elecciones permanentemente porque hay una crisis que no se resuelve en el Estado español. Y estas elecciones han dejado otra vez un mapa que acredita eso. Además de otra cosa evidente, y es que naciones como la catalana o la vasca
votamos sustancialmente diferente al resto del Estado. Y naciones como la gallega también han demostrado que tienen peculiaridades propias con el, por ejemplo, diputado alcanzado por el Bloque Nacionalista Gallego. Por lo tanto, esto me hace recordar tiempos pretéritos en los que catalanes y vascos éramos vanguardia en el Estado español de modernización, de cultura, de libertades y de justicia social. Y ahora lo volvemos a ser. Ahora mismo las vanguardias que trabajan y luchan contra la contrarreforma están fundamentalmente en Cataluña y en Euskal Herria. Y esta es una reflexión que queremos compartir con todos los sectores republicanos, progresistas del Estado español. O se suman a los procesos soberanistas, o no habrá democracia sentada en el Estado español ni democracia de calidad. Y esto es también lo que les queremos transmitir. Ahora lo que le queremos decir a la gente es lo que le hemos dicho durante los últimos años. Nosotros y nosotras no vamos a fallar. No les vamos a decir una cosa y hacer otra. Todo lo que hagamos se lo vamos a contar. Y lo que les decimos es ¿para qué quieren o para qué va a servir su voto? Ayer, las fuerzas soberanistas que suscribimos una declaración política en Barcelona superamos los 2 millones de votos. 2 millones de votos. Y subimos en escaños con respecto a la legislatura anterior. Somos 29 diputados en el Congreso. Y el Estado español tiene ahora mismo 2 posibilidades. Una, seguir el camino de la involución, seguir el camino a la turca, y desgraciadamente tenemos que observar que durante la campaña electoral Sánchez se ha sumado a esa ola y nos ha anunciado y ha practicado desde un golpe de Estado digital a el anuncio de prohibición de consultas, etcétera. Bien, o hay otra posibilidad, y la única otra posibilidad alternativa es, y se llama Llotja de Mar, se llama soberanismo, se llama autodeterminación, se llama libertad a presos políticos, se llama políticas sociales antioligárquicas y populares en el Estado español. Y no hay más, y hay que elegir. Por eso lo que decimos es que serán otros los que traten de elegir, los que tendrán que decidir. Nosotros y nosotras le decimos a nuestra gente que esté tranquila, que nosotros sabemos qué queremos hacer, que sabemos cuáles son sus dudas, cuáles son sus anhelos y cuáles son sus deseos. Y lo que les decimos es, si en el Estado español, como parece, incluido el Partido Socialista, se abre una vía para un modelo de gobernanza más autoritario, nos vais a tener enfrente. Nos vais a tener enfrente. No tenga nadie ninguna duda, nos vais a tener enfrente. Ahora, si alguien tiene el sentido común suficiente de entender que los problemas se resuelven en una mesa y dialogando, de manera democrática, de manera acordada, si alguien al final tiene el sentido común de entender que el Estado español es un Estado plurinacional, que las naciones tenemos derecho a la libre determinación y que las políticas económicas no las puede dictar el IBEX, ni Iberdrola, ni Petronor, y se tienen que dictar a favor de los intereses de la gente, pues estaremos ahí. Y esta es la decisión que algunos y algunas deberán de adoptar. Nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando. Seguiremos haciendo una EH Bildu mejor, una EH Bildu más plural, una EH Bildu casa común de todos los abertzales, soberanistas y gentes de izquierda y progresistas de este país. Hori izango da gure xedea, ese va a ser nuestro trabajo, y los resultados de ayer pues nos animan a seguir en esa vía, porque cuando uno se ve recompensado, pues trabaja con otro ánimo, y nosotros y nosotras nos vemos muy recompensados, no solo por los resultados de ayer, sino por los últimos resultados electorales en el país. Mi esker. Sí, ya lo facilitamos en abril, dimos una oportunidad, la explicamos, preveíamos cuál era el escenario que podría suceder si no se concretaba esa opción. Bueno, ese escenario ya está aquí. Dijimos entonces que Pedro Sánchez no tuvo mucho interés en hacer un gobierno y que Pablo Iglesias se equivocó gravemente no aceptando la propuesta. Bueno, pero las cosas han cambiado. Hay una sentencia por medio. Cataluña está como está, y hay un Pedro Sánchez que durante la campaña electoral nos ha anunciado mano firme, 155, no me temblará el pulso,
además doy un golpe de Estado digital y además las consultas al viejo estilo Aznar van a ser ilegales. Bien, si ese es el Pedro Sánchez que nos vamos a encontrar, pues evidentemente nos tendrá enfrente, sin ningún género ni lugar de dudas. Y esto se lo decimos a la gente lo mismo que le dijimos lo otro antes. Ahora que nuestra posición siempre es una posición abierta. Ahora lo que decimos es, ya no valen las medias tintas. O se encara una agenda vasca democratizadora, porque la agenda vasca es la agenda vasca de la democratización, como la agenda catalana, y como la agenda de muchos sectores republicanos y de izquierdas del Estado. O se encara la agenda vasca de democratización, o la agenda de Llotja de Mar de democratización, o evidentemente, pues este va a ser un Estado condenado a la inestabilidad o al autoritarismo. Y frente a esto, nosotros vamos a estar enfrente con una posición firme. Son ellos y ellas los que van a decidir. Parece que tienen decidido caminar hacia un modelo de gobernanza autoritario. Nos tendrán enfrente, como no podría ser de otra manera. Vale? Bai, mi esker. Claro, honek ez da kaburatan zako.